Amado que estás en los cielos, Señor, en esta hora vamos a abrir tu palabra y queremos encontrar, Señor, en tu palabra gozo, paz, alegría, victoria, Señor, pero confórtanos, Padre Celestial, con tu palabra, porque queremos también encontrar paz, queremos encontrar, Señor, consuelo, queremos encontrar, Señor, fortaleza en tu palabra. Bendícenos en esta mañana y que usted se pueda mover libremente y demostrar su poder en cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Por favor, que tú seas el invitado de honor a esta reunión. Bendícenos en esta mañana, bendícenos en este momento y, Señor, háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. El tema que he titulado, hermanos, se titula Palabra fuera de control. ¿Cómo se titula? Y vamos a leer el texto que leyó nuestra hermana, el texto de Proverbios en el capítulo 12, versículo 18. ¿Qué nos dice Proverbios 12, 18? Vamos a ver, Proverbios capítulo 12, versículo 18. Cuando lo tengan, digan un amén, hermanos. Dice la palabra del Señor. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la lectura? El verso 18. Hay hombres, así está en mi versión, hay hombres cuyas palabras son, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Como golpe de espada. Mas la lengua de los sabios, ¿qué es? Es medicina, ¿verdad? Y mire qué interesante cómo es el Espíritu Santo. Óigase bien. Yo traía otro sermón, porque a mí me encanta, es una de las cosas que yo tengo de estar predicando acerca de la familia, acerca del matrimonio, porque ¿dónde empezó y cómo se originó la desobediencia en el Edén? ¿Por medio de qué? Número uno, ¿por medio de qué? De la familia. Y número dos, ¿por medio de qué? Del matrimonio. Adán y Eva, familia. Entonces, casi mente su servidor predica y le gusta predicar de lo que es la familia. Cómo estar una familia sana en Jesús, cómo tener una buena relación con su cónyuge y todo eso, ¿verdad? Porque ahí se comenzó. Ahora, yo iba a predicar de la familia, pero qué coincidencia, ¿verdad? Que la hermana predicó les estuvo diciendo a los niños que tenemos que refrenar ¿qué cosa? De la lengua. Y hoy vamos a hablar también acerca. Y yo ni tan siquiera le pregunté a la hermana de que iba a dar el rincón infantil o nada de eso. Es el Espíritu Santo. Y ¿saben qué? Estaba en la parte de atrás preparándome y meditando en el sermón. Allá llegó la hermana a pedirme el orden para el culto divino. Y yo estaba en ese dilema. ¿Qué predico? ¿Qué predico la familia o predico de este tema? ¿Cómo se titula el tema? ¿Ah? ¿Cómo se titula el tema? Ya se les olvidó, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cómo se titula? Vamos a ver. Se titula Palabras fuera de ¿qué? De control. Y empecé y dije yo no, voy a predicar de estaba con los dos preparados, porque a mí me gusta prepararme para 2 sermones. ¿Verdad? Entonces decidí y mire qué interesante, ya Dios quería que tocáramos este tema. Ahora, ¿qué dice el texto? El texto del versículo 18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es ¿qué cosa? Medicina. ¿Y de qué se está hablando ahí? ¿Del poder de qué? De la lengua. Así es. Mire qué interesante lo que dice acá. Dice,
podemos establecer y desarrollar un autocontrol en la comunicación. Pero no especifica, el diccionario de la lengua española dice, describe el enojo como un fuerte desagrado temporal, pero no especifica la forma de expresión. Usted puede estar enojado, pero guarda ¿qué cosa? Silencio. Hay dos formas de enojarse. Una es enojarse y usted lo demuestre. ¿Con qué demuestra su enojura? Con palabras groseras, con palabras dañinas, ¿verdad? Y hay otras personas que se enojan y cuando se enojan solo se embrecan. Como que se le jala el triple, ¿va? De esos del camión así, de los cabezales, cuando suena y queda así, pero queda en silencio, ¿verdad? Hay dos formas. Hoy vamos a ver algunos pasos, vamos a ver 4 pasos de qué lo que perjudica y cómo podemos resolver esos problemas. Ahora, yo les pregunto, ¿es importante tener dominio propio? ¿Cuántos están de acuerdo? Levante la mano los que tenemos que tener dominio propio. ¿Y cuántos de aquí tenemos ese dominio propio? ¿Sí? ¿Nadie? Sí, algunos, me alegra que algunos tienen ese dominio propio, pero vamos a ver a través de la Biblia, para que usted vea. Ahora, palabras fuera de control cierran los canales de comunicación, algunos conceptos erróneos. ¿Cuáles son los canales que cierran esas comunicaciones? Hay unas palabras que cierran los canales de comunicación. Por ejemplo, número 1, ¿han escuchado personas que dicen, le dije todo lo que tenía que decir? ¿Verdad? Hermano, es que me desahogué y yo tenía que decírselo, decírselo, de una u otra manera se lo tenía que decir. Ese es número 1, óigase bien. Por eso dice algunos conceptos erróneos o palabras que cierran el canal de comunicación. Número 2, ¿han escuchado a personas decir, le dije lo que tenía, lo que realmente se merecía? ¿Han escuchado a esa persona? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Ok. Número 3, dice ahí, es que tenía que oírme, ¿verdad? Es que tenía que oírme. Número 4, esta tiene un genio muy bravo, dicen algunas personas. Número 5, es que cuando tengo coraje, yo le digo las verdades. Y esos son los 5 palabras erróneas, ¿verdad?, que dicen algunas personas o que dijimos en la actualidad, que cierran los canales de comunicación. Ahora, las palabras mal dichas son dañinas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Son dañinas? Sí. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí nosotros nos frenamos? Recuerden que Santiago dice que el que no refrena su lengua, su religión, ¿qué dice? ¿Cómo dice Santiago? Es vana. Es vana. Entonces, nosotros tenemos que refrenar, ¿qué cosa? ¿Cuántos de aquí refrenamos nuestra lengua? Y nos quedamos con eso. Con eso allí, pero no decimos por amor a quién, por amor a nuestro prójimo. ¿Por amor a quién? Por amor a mi esposa. ¿Por amor a quién? Por amor a mi esposo. ¿Por amor a quién? Por amor a mi novia. No le digo eso, mejor me refreno, me callo.
por amor a mi novio, por amor a mi amigo, por amor a mi vecino, no digo esto. ¿Cuántos de aquí? Y la Biblia nos aconseja que nosotros tenemos que tener, ¿qué cosa? Control, dominio propio. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Tenemos que tener dominio propio. Tenemos que estar con el control del Espíritu Santo. Ahora, vamos al paso ese es el paso número 1. Paso número 2. Dice, nuestras palabras tienen, ¿qué cosa? Poder. Nuestras palabras tienen poder. Y vamos a irnos a la Biblia. Vamos a ir al libro Mateo capítulo 12, versículo 37. Mire lo que dice acerca de eso, del segundo punto que vamos a ver del sermón en esta mañana. Mateo capítulo 12, versículo 37. Amén. Dice Mateo 12:37, ¿qué dice? Y aquí nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso dice que el segundo punto es que nuestras palabras tienen poder. Tienen poder, hermano. Note usted lo que dice el Mateo 12:37, dice, porque tus palabras, porque por tus palabras, ¿qué vamos a hacer? Seremos justificados, sí, claramente. Pero ahí dice, y por tus palabras, ¿qué dice ahí? Sin ningún momento nosotros no hacemos hábito, no respetamos a nuestro cónyuge, nuestra familia, no respetamos nuestro vecino, no respetamos nuestro amigo. Entonces, por nuestras palabras, nosotros vamos a hacer ¿qué cosa? Juzgado. Vamos a ser juzgados. Y nosotros, si no refrenamos la lengua, entonces nosotros estamos en un gran peligro. Así como en el peligro que se encontraba Isaías, ¿se recuerdan? Cuando miró a Jesús allí en el trono celestial en una visión, y vino el ángel y él dijo, ay, pero yo de labios impuros. Imagínense cómo era el profeta Isaías. De repente maltratado. Cuando dice era de labios impuros, es que había de toda maldad en los labios de él. Y él dice, y yo mirando la gloria del Señor, y yo de labios impuros, o sea, dijo, yo no me salvo de esta. Así, pocas palabras, se lo estoy parafraseando, lo que realmente yo creo que pensó Isaías. Yo de labios impuros. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el ángel del Señor? Dijo que fue a traer una ¿qué cosa? ¿Qué agarró del altar del Señor? ¿Una qué? ¿Han estudiado esa historia? ¿Una qué agarró del altar del Señor? Fue a agarrar una brasa con una tenaza y la llevó el ángel y se la puso ¿a dónde? En los labios de Isaías. Qué interesante. Y allí le quitó todo. ¿Todo qué? Todo el mal, todo pecado que él había hecho con sus labios, que había maltratado a sus hermanos, le quitó todo. Eso mismo quiere hacer el Señor con nosotros, quitar todo pecado de nuestros labios. ¿Por qué? Porque por nuestras palabras, por nuestra lengua, seremos ¿qué cosa? Condenados. Palabras malas, ociosas, palabras vulgares. Y nos llamamos que somos cristianos, pero andamos, cuando estamos enojados, decimos, no medimos, no tenemos ese control, y cuando estamos enojados empezamos a decir palabras que son obscenas. Yo no sé si estoy predicando para alguien que ya tiene esos malos hábitos, pero esto es, hermano, por eso son la palabra de Dios dice que es una espada ¿de qué? De dos filos que penetra, para que nosotros recapacitemos y miremos en qué punto nosotros estamos fallando. ¿En qué punto yo me encuentro?
que yo estoy fallando. Y nosotros tenemos que recapacitar, tenemos que ver y decirle al Señor, Señor, perdónanos por mis malos hábitos, mis labios impuros, mi lengua impura. Óigame, si nosotros tenemos esos pequeños, dice Elena G. de White, que no son los pecados grandes que nos van a quitar de entrar al reino de los cielos, sino las palabras pequeñas que usted las mira insignificantes, pero aquí a la larga son unas palabras que dañan a la persona. Esas palabras dañan. Hay muchos dicen que es mejor que se le dé un golpe a alguien y que lo esté hiriendo con palabras día con día y con día. Qué interesante, ¿va? Por eso Mateo dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora, mire lo que dice. Vamos a ir al libro de Proverbios, reforzando este punto. Proverbios en el capítulo 18, versículo 21. Vamos a Proverbios 18, 21. Proverbios 18, versículo 21. Y aquí está, mire lo que dice. Mire cómo el salmista Salomón se refiere a ese miembro tan pequeñito, pero que a la larga puede ser venenoso, pero también puede ser sanador, así como dice que es medicina. Mire qué interesante lo que dice Proverbios 18, 21, dice: la muerte y la vida está en poder ¿de qué cosa? De la lengua, y el que la ama, óigase bien. O sea, que si yo paso maltratando a mi prójimo, que si yo paso maltratando a mi esposa, a mi esposo, si yo paso maltratando a mi amigo, si yo paso maltratando al vecino, si yo paso maltratando a mi hermano en Cristo, entonces dice que por ese mismo fruto de la lengua, yo voy, si en mí está maltratar, dañar con palabras a mi prójimo, entonces yo voy a acarrear ¿qué cosa? No la vida, sino la muerte. Mire qué interesante, hermano. La muerte. La muerte y la vida está en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Queridos hermanos, comerá de sus frutos. Por eso, como les dije al inicio, no sé a quién yo estaré predicando. No sé si alguien, y para que miremos aquí lo que la palabra del Señor nos está aconsejando, que nosotros tenemos que autocontrolar nuestra lengua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí queremos ir al cielo? Pero si no controlamos ¿qué cosa? La lengua, no vamos a ir al cielo, porque allí Proverbios, en el libro de Proverbios me está diciendo que está la muerte y está la vida, y por la lengua, si yo someto la lengua, estaré en la vida, pero si yo no controlo la lengua, estaré en la muerte. Entonces allí está el punto. ¿Cuál es la decisión que usted toma? ¿Verdad? Esa es una decisión que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que controlar. Ahora, nuestras palabras tienen poder, palabras dolorosas. A veces hay palabras que dan mucho dolor, que lastiman tanto. Hay palabras destructivas que tienen una lengua de fuego. Hay palabras peligrosas que tienen una lengua de látigo. Queridos hermanos, ¿usted no le ha pasado? ¿No le ha pasado? Yo creo que sí le ha pasado, a todos nos pasa. Vivimos en un mundo
¿Qué le ha pasado que usted está y están hablando y están hablando y no se cansan de hablar y no se cansa de hablar? ¿Qué reacción hace usted? ¿Qué reacción haría usted allí? Y dice que es como un látigo que los está sonando. Usted escucha, pero es como una punzada, como un fajazo, como un latigazo que le da a su cuerpo. Y peor de alguien, ¿verdad? Que usted quiere mucho. Alguien que usted quiere mucho, imagínese. Vamos a hablar y vamos a meternos un poco más allá a fondo. Imagínese que la mamá hable mal de sus hijos. ¿Está correcto eso? Yo le pregunto, ¿hay madres que hablan mal de sus hijos? Levante la mano. ¿Ah? ¿Hay madres que hablan mal de sus hijos? Sí, hay. ¿Hay hijos que hablan mal de sus padres? Sí, hay. ¿Sí? ¿Hay padres que hablan mal de sus hijos? Sí, hay. ¿Hay abuelos que hablan mal de sus hijos? Sí. Sí, hermana, por ahí voy. ¿Hay esposos que hablan mal de su esposa? Sí. ¿Hay esposas que hablan mal de su esposo? Sí. Imagínese, hermano, hermanas, que si, óigase bien, vivimos en un mundo pecaminoso y nosotros tenemos que hacer la diferencia. Ahora yo les pregunto, imagínense, yo les voy a trasladar a una historia. El libro de Job. Job habló mal de sus amigos cuando estaba pasando. ¿Los amigos hablaron mal de Job? Sí. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué Job no habló mal de sus amigos? ¿Se han preguntado esto usted? Cuando Job tenía la lepra y los amigos dijeron, ay, pero este Job, ese mal te vino, Job, porque a ver qué pecado tiene ese oculto. Y hablaron mal. Pero Job no habló mal de sus amigos. ¿Quién defendió a Job? ¿Quién lo defendió? Dios. Incluso que al final de la historia dice que Job es el que Dios le dio instrucciones para que fuera a sacrificar un cordero por los pecados de ellos, de los amigos de Job que habían hablado mal con él. Pero Dios defendió ¿a quién? A Job. ¿Quién nos tiene que defender a nosotros? Si alguien habla mal de mí, ¿quién me tiene que defender? Dios. Yo no puedo defenderme. ¿Quién tiene que defenderme? Dios. Y ese es el punto, hermanos. Y a veces nosotros hacemos cosas que no nos compete a nosotros hacerlas. No nos compete. ¿Qué es lo que hace usted cuando alguien le hace mal? Queridos hermanos, por favor, no vayan a hacer esa oración. Que vayan a decir, ay Señor, mira, elimina apártamela de aquí. No tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer con eso? Con una persona así, que habla mal de usted. Tiene que orar por ella. Ese es el verdadero amor. ¿Saben qué maravilloso? Es maravilloso el Señor. Yo tenía un caso así, por eso su servidor está predicando, porque a mí me gusta predicar lo que a mí me sucede. Y una hermana estaba muy enojada conmigo. No me podía ver. Óigase bien, no me podía ver. Yo varias veces, incluso fui con mi pastor, no voy a decir nombre, quién es, o le voy a contar la historia. Y no me podía ver. Tenía algo contra mí y yo sin saberlo, pero ahí estaba enojada la hermana. Estaba enojadísima. Empecé a orar por ella. Y andaba hablando mal de mí. Y empecé a orar, a orar en la mañana, en la tarde, a orar y a ponérsela al Señor. Y yo le decía al Señor, Señor, tú me defiendes. Tú sabes que yo no he hecho nada. Yo he ido, pero no me has recibido.
Así que yo he estado haciendo la parte que me corresponde. 2 sábados atrás, ella llegó a la iglesia. Y cuando llegó a la iglesia, todo usted sabe que nosotros los adventistas ponemos aquel canto en escuela sabática bien, y nos saludamos, el de Felipe Garibo. Sin saberlo, mire, óigase bien. Cuando menos acordé, estaba así yo, distraído, y ella me fue ¿a qué cosa? ¿Quién hizo eso? No fui yo. No fui yo, porque yo soy malo. ¿Quién hace esas cosas maravillosas? Dios. ¿Por qué entonces qué tenemos que hacer nosotros? Orar. ¿Cómo le puedo decir? ¿Quién une la familia? Dios. ¿Quién restaura la familia? Dios. ¿Quién es el que va a restaurar su enojura? Dios. No es usted. No se ponga al mismo, porque dice donde hay fuego, donde hay ceniza, que no hayan fuego. Y donde hay dice allí, un loco, que no hayan ¿qué? Ay, disculpe la expresión, pero así es. Ese es el dicho. Entonces nosotros no tenemos que caer en eso, hermanos. Si hay familia, si hay novios, si hay novias aquí, si hay matrimonios, no caigan en eso. Siempre, mire, por común y por que así es, nunca se van a juntar dos que sean pacientes. Nunca. Siempre los matrimonios se componen de un paciente y uno que no es paciente. Sí, un impaciente. Un colérico y uno que no es colérico. Sanguíneo, pero uno que no es sanguíneo. ¿Verdad? ¿Y quiénes son esos sanguíneos? Los que le hierve la sangre cuando se enojan. ¿Verdad? Entonces, siempre en los matrimonios no van a estar, porque no pueden poner 2 personas iguales. No. Ay, que los 2 son pacientes. Imagínese 2 personas pacientes y usted quiere. Siempre es uno colérico, un paciente, uno que no es paciente. Así es. Pero así vamos juntamente restaurando comunicación, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana. Y lo que nos está hablando, que nosotros restauremos la comunicación. Si usted ha maltratado a su esposo, a su esposo, a su familia, a su amigo, a su vecino, a su hermano, queridos hermanos, no debe haber eso en nosotros como hijos de Dios. No debe. Vamos al tercer punto. Tercer punto dice dominio propio en la comunicación. Vamos a leer Proverbios capítulo 16, versículo 32. Proverbios 16, verso 32. Proverbios 16, versículo 32. Dice el tercer paso, dominio propio en la comunicación. ¿Cuál es el consejo que nos da Proverbio? Dice verso 32, mejor es el que tarda en ¿qué cosa? En airarse, en enojarse, que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, el que toma una ¿qué cosa? Una ciudad. Ahí pone por ejemplo él. Pero vamos a centrarnos en el párrafo de arriba. Mejor es el que se tarda en airarse. ¿Cuántos de aquí nos tardamos en enojarnos? Yo conozco algunos aquí. ¿Sí? Que nos tardamos. Y más que todos nosotros, bueno, eso pasa. No sé, más que todos los que se enojan, ¿quiénes son? ¿Del hombre a la mujer? ¿Quiénes son? ¿Quién se enoja más? Exacto. Es una estadística y eso es la mujer. ¿Quiénes son las que alegan más? Ahí está. Sí, y no es que estoy arremetiendo también con ustedes, hermanas, sino que es una realidad. Es una realidad. Entonces, ¿quién es el que es de pocas palabras? Ahí está. ¿Sí? El hombre. Entonces, ¿quién es el que tiene que tener paciencia entonces? ¿Ah? No van a decir que el hombre, ¿ah? Porque se enoja. No, tienen que tener los dos paciencia y tolerante, sí.
y tolerante, exactamente. ¿Por qué? Porque cuando uno está enojado, el otro ¿qué tiene que hacer? Tiene que accionar en modo automático. Está enojada, tengo que ponerme en modo automático paciente. Cuando el hombre está enojado, entonces la mujer se pone en modo automático, paciencia, no airarse, no echarse, dice ahí, leña ¿a qué cosa? Al fuego, ¿verdad? Sí, entonces uno tiene que estar trabajando en el otro, pero si los dos se ponen a estar alegando, óigame, no solamente el problema empieza en el cuarto, oiga bien, cuando hay dos así, el problema empieza en el cuarto y termina en la sala y ahí también llevan de encuentro a los hijos y empiezan también y es un molote. Y ahora yo les pregunto, cuando hay un buchinche, un molote, pleitos en un hogar, ¿está el Espíritu de Dios? No, no está el Espíritu de Dios en ningún momento. Por esa razón es que Proverbio, aquí el salmista, Salomón, nos está dando consejo que debemos de ser tardos al airarnos. Tenemos que ser tardos en enojarnos. Tenemos que, y cuando dice tardo en enojarnos, es que tenemos que tener, ¿qué cosa? Paciencia. Queridos hermanos, paciencia. Y qué importante es esa palabra de paciencia, ¿verdad? Que es importante. Es muy importante para Dios. Yo le pregunto, ¿Jesús nos tiene paciencia? Imagínense que si no ha venido es porque nos tiene paciencia y confía que nosotros podemos hacer las cosas. Yo sé que mi hijo puede y no importa el tiempo que yo espere, voy a esperarlo, pero yo sé que puede y nos tiene paciencia. Entonces es lo mismo que tenemos que hacer con nuestro cónyuge, con nuestra familia, queridos hermanos. ¿Y saben por qué quiere el Señor que nosotros como familia nos llevemos bien, que tengamos una buena comunicación? Porque el Señor no solo quiere utilizar al padre de familia. El Señor no solo quiere utilizar a la madre de familia, o sea, a la esposa. El Señor también quiere utilizar ¿a quiénes? A los hijos. Y el Señor quiere hacer su propósito con la familia, queridos hermanos, entera. Quiere hacer su propósito con la familia entera. Pero el Señor hará su propósito si la familia está en desorden. No, no, querido hermano, no. Dios quiere salvar a todos. Yo le pregunto, ¿cuántos en el diluvio se salvaron? ¿Y quién era esa familia? La familia de Noé. ¿Se da cuenta que no solamente Dios quiere salvar a Noé y a su esposa? No solamente salvó a ellos, sino que salvó a ¿quiénes? A la familia, a los hijos y todo. Ese es el propósito de Dios. Llevarnos a la Canaán celestial por familia. Así de entraron. ¿Se recuerda la lección pasada? Hace un sábado pasado, antepasado, que hablaba cómo Josué había repartido la herencia de la Canaán terrenal aquí y cómo lo había introducido a esa tierra. ¿Y cómo entraron? ¿Por medio de qué? Por medio de familias. Óigase bien. Así quiere también Jesús que nosotros entremos en el reino de los cielos, por familia. Pero para eso nosotros tenemos que aprender a hacer hábitos y de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Ok. Vamos al otro. Dice acá, voy a leerles esto porque me gusta esto. Control sobre su propio ser, tener un comportamiento disciplinado. Óigase bien, dice ahí, restricciones sobre nuestro comportamiento, contener sus impulsos y sus emociones, poder resolver y regular la comunicación, señorío sobre uno mismo es una capacidad del Espíritu Santo. Ahora, cuando usted no tiene estas cosas, cuando usted no tiene paciencia, ¿a dónde usted se tiene que ir? ¿A quién se la tiene que pedir usted? A Dios. Sopórtame. Yo pregunto en esta mañana, ¿a cuántos de aquí lo han hecho llorar? Yo soy uno.
Sí, que alguien lo haya dañado. ¿A quién se fue usted en ese momento? ¿Saben qué? Hay un texto que me encanta, un himno que me encanta muchísimo y ustedes lo ponen aquí, el 378. ¿Cómo dice ahí? Oh, qué amigo. Yo me voy a mi amigo, a Jesús, y a contarle todo. Mire, Señor, Julano me hizo esto, pero perdónale, y hago la misma oración que hizo Esteban. Perdónales, porque ellos no saben. Perdónale, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónale, Señor, porque... Y cuando nosotros oramos de esa forma, ¿usted cree que cómo se siente Dios? ¿Cómo se siente? Se siente feliz, porque no estamos devolviendo mal por mal, sino bien por bien. Y oramos y pasamos y tenemos que pasar orando. Yo paso orando por eso. Así es que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Ay, mire, las palabras vienen y las palabras van. ¿Qué tienen que hacer usted? Enfóquese en el propósito, enfóquese en lo que Dios le ha mandado. En eso se tiene que enfocar. No importa cuántas cosas, si de Pablo hablaban, si de los otros, de Pedro hablaban, le decían que era un escandaloso, porque la voz de Pedro lo comprometía, y que era un impulsivo, y que no es que... Pero usted tiene que enfocarse en Jesús. Enfóquese en Jesús. Usted sabe que si usted dice malas palabras, voy para los niños que están acá. Si usted no refrena, niño, joven que me escucha y que está aquí, si usted no refrena su lengua, no obedece, no respeta a su padre, es malcriado con su padre, óigame, está en peligro. Está en peligro. Pero ¿cómo aprenden los niños? ¿Cómo aprenden? ¿Cómo aprenden los niños? ¿Aprenden a dónde? ¿A dónde es la primera escuela? No es en la iglesia, en el hogar. Allí aprenden los niños. Si yo me comporto mal con mi lengua, los niños escuchan. Si la esposa se comporta mal con su lengua, los niños escuchan. Y como es una naturaleza, es normal, ellos lo ven de esa forma, entonces los niños aprenden. Mire, hay una pareja que estoy trabajando con ellos, pero tienen un niño que ustedes conocieran, es un zarquito, él se llama Milan, es de nuestro hermano Vladimir y Saraí. Ese niño me encanta porque donde los padres se van a sentar, ahí está él. Ese niño no es de muchas palabras y tampoco es no es muy confiable o no confía, perdón, así es la palabra, no confía en las personas. Si usted va con un pastelito o algo como hermano usted y le dice al niño, tome Milan, aquí le traigo a usted, y él lo queda viendo y mira a su papá a ver si el papá le da la señal, y si el papá le dice, agárrelo, entonces ahí sí, qué educado. Pero si el papá le dice, no lo agarra, óigase bien, qué educado. Nunca yo he estado dándoles el estudio bíblico, nunca le he escuchado una mala palabra. Cuando la mamá le dice, Milan, vaya para el cuarto, ahí va. Milan, deje la tablet. ¿Cuántos hacemos eso de los jóvenes? Milan, deje el teléfono. Milan, apague el televisor. Yo les digo porque yo he estado en el hogar de ellos. Y el niño automáticamente, rápidamente lo hace. ¿Será que estoy predicando para jóvenes que le dice, Carlos, deja de jugar Free Fire? Y le vuelve a decir a la hora, Carlos, deja de jugar Free Fire, y todavía está allí. Eso es una falta ¿de qué? De respeto. Entonces,
Queridos hermanos, tenemos que respetar, los jóvenes tienen que respetar a los padres y los padres tienen que dar un buen ejemplo para sus hijos. Queridos hermanos, ¿cuántos de aquí queremos tener dominio propio de ese miembro tan pequeño que es nuestra lengua? ¿Cuántos queremos? Que no se escuche eso, palabras. Yo he escuchado de mi iglesia, yo he escuchado de la iglesia adventista, cuando se enojan y dicen aquellos tremendos. Yo he escuchado que cuando se enojan con el muchacho y a él lo van a regañar afuera, y no con palabras de amor. Ese es cómo se cría el niño. ¿Cómo se cree? ¿Qué crianza le está dando? ¿Qué ejemplo? Y usted me decía, hermano Elvi, pero es que usted no tiene hijo y por usted no sabe cómo es de gruñón el hijo que yo tengo. Pero usted tiene que buscar la manera de cómo educarlos. Ay, sea paciente. La Biblia dice, no irriten a sus hijos. No los maltraten a sus hijos. Tienen que buscar la manera. Darle ejemplos vivos. Hágalo usted mismo, padre. Hágalo usted misma, madre, con la niña, con el niño. Así tiene que ser. Queridos hermanos, la Biblia es bien clara. Y voy a terminar con esto que les voy a leer. Vamos a leer el cuarto paso. Dice, ¿cómo restauro la comunicación efectiva? ¿Cómo la restauro? Ponga mucha atención. ¿Cómo restaurarla? Perdone las ofensas de los demás. Número 1. Que eso, ¿cómo cuesta cuando alguien le ha hablado mal, verdad? Y yo dice, ay, pero ¿cómo voy a perdonar si yo sé que me ha hecho mal? Perdone. Porque esa es la primera sanación que usted va a sentir. Perdone. Y perdone sin recordar el dolor, ¿verdad? Perdone sin recordar el dolor. Número 2. Pida perdón por las ofensas, soportándola en amor. Ese es número 2. Número 3. Respete. En una pelea siempre se manifiesta la falta de respeto. Respete. El tercero es respetar. 4. Rechace el orgullo. No cabe en nosotros. No tiene que haber en nosotros orgullo. Porque si usted rechaza por el orgullo, yo no sé cuántas personas han venido y han venido a pedirle perdón y usted dice, no, pues es que me hiciste mal, que me dolió mucho lo que me hiciste y no perdona. Y por mucho que vaya y no perdona, eso se llama orgullo. Yo hago una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros fallamos a Dios? ¿O no le fallamos? ¿Y cuántas veces nos vamos ante la presencia de Él y Él está con los brazos abiertos y todos los que vamos a Él nos perdona? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Que si alguien viene a pedirnos perdón, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perdonar. Pero que es que mi esposo o mi esposa me habló mal, grosero, pero el esposo se arrepintió porque el Espíritu Santo cayó sobre él y lo lleva a que vaya a hacer la acción. Y van con unos labios así temblorosos y le dice, perdóname. Y yo con llorar, y lo que le dice, y no has escuchado esas palabras que dice, pero es que esas son lágrimas de cocodrilo. No importa cómo sean las lágrimas, si la persona, óigase bien, si la persona va de usted a pedirle perdón, ¿qué tiene que hacer usted? Perdonarle. 4 pasos para restaurar la comunicación. ¿Cuáles fueron? Perdonar las ofensas de ¿quiénes? De los demás. 2. Pida perdón por las ofensas, soportándolas con amor.
3, respete. 4, rechace el orgullo. Ese orgullo que no nos deja perdonar, rechácelo. Póngalo a un lado. Dígale, Señor, yo voy a perdonar a mi mamá, que habló mal de mí como hijo, y me duele porque es una persona importante en mi vida, pero la voy a perdonar. Voy a perdonar a mi papá, que me dejó, que no le importó lo que yo necesitaba, pero lo voy a perdonar. Pero voy a perdonarlo, Señor, en tu nombre, porque yo quiero demostrar el carácter de Jesús. Señor, yo voy a perdonar al anciano que habló mal de mí, pero él vino hacia mí y me pidió perdón. Yo voy a perdonar, pero me hizo mucho, me dañó. Voy a perdonarlo. Señor, yo voy a perdonar a mis hijos que son groseros conmigo, son malcriados conmigo, pero yo lo voy a perdonar. Eso es la decisión que tenemos que tomar. Los hijos, Señor, perdóneme porque no ha hecho caso a las ordenanzas de mis padres, pero yo voy a saber hacer lo mejor para respetar a mis padres. Yo voy a hacer un llamado hoy en esta mañana. ¿Cuántos quieren de aquí? ¿Cuántos quieren tener dominio propio? Si usted quiere tener dominio propio, si usted quiere estar con Jesús, porque si usted no hacemos nada para controlar eso, para controlar y tener dominio, controlar nuestra lengua, controlar nuestras palabras, no vamos a ir al cielo. Tenemos que controlarlo, sea con nuestros hermanos, con cualquier persona. Es importante el respeto. Es importante. ¿Cuántos queremos ir al cielo? No, ese amén está blandito. ¿Cuántos queremos ir al cielo? ¿Cuántos queremos refrenar nuestra lengua? ¿Cuántos queremos tener dominio propio? Si usted tiene esos deseos en su corazón en esta mañana, póngase en pie y vamos a cantar este canto. Hoy en esta mañana vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. El himno 507.